Vamos a ver qué tenemos aquí. Bendito sea Dios. Yo creo que yo tengo como hambre. Bendito sea Dios. Mire, si no estuviera usted tan lejos, le invitaría a un sanguchito. Pero como usted está un poco lejos, pues no le puedo invitar al sanguchito, ¿verdad? Sanguchito le decimos aquí en Costa Rica, pero en otros países se le llama emparedados. Emparedados es como se le llama a los sanguchitos. Así es que nos vamos a preparar un sanguchito, ¿verdad? Vamos a untarle mantequillita al sanguchito, para que lleve mantequillita al pancito. Amarramos bien. Ahora le vamos a poner una tajadita de queso amarillo. Mire, si estuviera más cerquita usted, yo con mucho gusto, yo le invitaría al sanguchito que estamos haciendo acá. Bendito sea Dios. Ahora le vamos a poner una lechuguita, una hojita de lechuga. Le vamos a poner unas rodajitas de tomate, ¿verdad? Para que sepa bien rico. Y ahora le vamos a poner 2 mortadelas jamonadas, para que este sanguchito quede bien bueno, ¿verdad? Bendito sea Dios. Mire, si usted estuviera más cerquita, yo con mucho gusto le invitaría al sanguchito, pero bueno, como está largo, pues tendré que comérmelo yo solo, ¿verdad? Bendito sea Dios. Mire, ¿qué tal si no nos alimentaríamos, verdad? ¿Qué pasaría si usted y yo no nos alimentáramos, verdad? Si usted y yo no comiéramos. Pero usted sabe una cosa, dice la palabra del Señor en Mateo 4, dice que no solo de pan vivirá el hombre. Eso dice la palabra en Mateo 4. Dice que no solo de pan, ¿verdad? No solo del sanguchito vivirá el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, está hablando de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado, Jesús dice la palabra que el Espíritu lo llevó allá. O sea, él iba lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es porque necesitamos un alimento extra, que no es como el alimento que nos comemos, el pancito, el arrocito, los frijoles, la carnita, no, necesitamos un alimento extra en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Como les decía, Mateo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿verdad? Y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que Jesús tuvo hambre, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que el diablo le dice, si eres tú hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, dice. Eso le dijo el diablo, ¿verdad? Cuando lo vio ahí débil, hambriento, debilucho, lo vio solo, él dijo, este es el momento, ¿verdad? Para que caiga, ¿verdad? Para satisfacer el ego que el diablo tenía, ¿verdad? Era el momento que él estaba esperando y por eso él le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿verdad? Mas Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, más con toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea Dios. O sea que no solo del sanguchito, ¿verdad? Vamos a vivir. No solo del arrocito, no solo de la carnita, no solo del pollito, no solo del pescado. Vamos a vivir, ¿verdad? Quiere decir que usted y yo necesitamos la palabra del Señor en nuestra vida porque ese es el alimento espiritual. La Biblia dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros necesitamos, así como necesitamos alimentar nuestra carne,
también necesitamos alimentar a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Santiago 2:26 dice que el cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto. ¿Y por qué dirá Santiago eso? ¿Verdad? Dice que el cuerpo sin espíritu es un espíritu muerto. Mire, cuando Jesús está ahí en Mateo 4, citando las escrituras a Satanás, ¿verdad? En el contexto realmente Jesús está hablando de la escritura. Jesús está citando las escrituras en Deuteronomio 8:3, que es cuando Dios le habla al pueblo de Israel cuando iba por el desierto. Y Dios le dice al pueblo de Israel que no solo de maná vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Eso le dice Dios en Deuteronomio 8:3, le dice al pueblo de Israel, no solo de maná vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que está haciendo Jesús, está citando las escrituras en Mateo 4. Cuando le dice eso a Satanás, ¿verdad? Y escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Se dice que el maná, y para explicar solo un poquito, se dice que el maná con el cual alimentaba Dios al pueblo de Israel en el desierto, se dice que era algo como una escarcha, que bajaba del cielo y que se dice que tenía un sabor como hojuelas con miel. Más o menos como para explicar esa parte, porque tal vez usted está preguntando si qué era el maná del cielo. El maná del cielo se dice que era algo parecido como una escarcha que bajaba del cielo, donde los israelitas lo rejuntaban y comían. Y dice que aquello sabía como comer hojuelas con miel, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero Jesús, ¿por qué es tan importante alimentar al espíritu? ¿Y cómo se alimenta al espíritu si no es de la palabra de Dios? Porque como podemos ver, Jesús, aunque Jesús era Dios, porque las escrituras lo dicen, San Juan 1 dice que Él era el verbo y en el principio Él era el verbo y el verbo era con Dios. Y Colosenses 1:17 dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Y así hay muchas citas bíblicas donde nos hacen ver que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es que cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado, ayuna 40 días y 40 noches, Jesús fue hecho hombre, así como dice San Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne. O sea, ¿qué sucede? Dios a través de Jesús va al desierto como hombre. ¿Para qué? Para enseñarnos que usted y yo también podemos resistir a las tentaciones. La palabra dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, Jesús nos enseña que Él va al desierto, pero va lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo alimentar el Espíritu Santo para cuando vengan nuestras pruebas, cuando vengan las tentaciones? Por medio de la palabra. La palabra nos instruye, nos alimenta. Entonces, por eso bien podemos entender que Jesús es tentado como hombre y no como Dios, ¿verdad? San Juan 1:14 dice, y el verbo fue hecho carne. También dice que ayunó durante 40 días y 40 noches. Es tremendo, ¿verdad? Imagínense la debilidad y la fragilidad con que Jesús podía estar en ese momento, que es cuando el diablo trata de apropiarse de ese momento, de adueñarse del momento de debilidad que estaba sufriendo Jesús para tratar de tentarlo, ¿verdad? Porque ¿cómo podía estar él? Posiblemente como hombre estaba débil, estaba hambriento y estaba solo. Era un momento apropiado, ¿verdad? Entonces, pero Jesús nos muestra su fortaleza, ¿dónde? En la palabra. ¿Por qué en la palabra? Porque como les decía, Jesús en todo momento le cita la palabra, ¿verdad? Él, en todo momento Jesús se defiende con la palabra, ¿verdad? Jesús dijo
¿qué ganará? Dice, ¿verdad? Dice Jesús en su palabra, dice, ¿y qué ganará el hombre? Dice, si ganase el mundo y perdiese su alma. Es interesante, ¿por qué? Porque ¿cómo se puede perder el alma? Se puede perder a través de la ausencia del Espíritu en nuestra vida, a través de la ausencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, por eso Jesús dice, ¿y qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Eso dice Mateo 16, 26. Eso sucede, ¿por qué? Porque cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu, nosotros podemos caer fácilmente en tentación y perder nuestra alma, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice que no le tengan miedo a aquel que puede matar el cuerpo, mas ten miedo a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Es tremenda la palabra, ¿verdad? Pero esto a través de ¿qué? De la palabra. Nosotros necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el conocimiento para el ser humano. Sabe que así como usted necesita su cuerpo para trabajar, su cuerpo para hacer las cosas que usted hace, usted necesita su espíritu para que ese espíritu lo guíe a la verdad. La palabra de Dios dice que el espíritu nos guía a toda verdad. ¿Mediante cómo? Mediante la palabra del Señor, ¿verdad? Mediante la palabra del Señor, el Espíritu nos guía a toda verdad, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Dice, ¿dónde se encuentra nuestra fortaleza para no perder nuestra alma? Nuestra fortaleza se encuentra escudriñando la palabra de Dios. Ahí es donde se encuentra nuestra fortaleza. Nosotros vemos, como les decía hace un momento, podemos ver cómo Jesús, cuando es asediado por Satanás, él siempre se defendió con la palabra de Dios. Fue la forma que él encontró para defenderse de las tentaciones que estaba sufriendo y del asedio que en ese momento él estaba sufriendo, ¿verdad? Porque siempre dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Eso decía, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y también decía, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Como vemos, Jesús siempre él se defendió con la palabra, ¿verdad? Pero por eso es tan importante de llenarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? El llenarnos, estar llenos del conocimiento de Dios, el activar la palabra de Dios en nuestra vida, es activar nuestro espíritu, ¿verdad? Y el activar nuestro espíritu es mantener activada nuestra alma. Porque como le decía, la palabra de Dios dice en Santiago, ¿verdad? Dice que un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto. O sea, es un cuerpo sin espíritu y sin alma, es un cuerpo muerto, ¿verdad? Entonces, como le decía, Jesús sabía que nosotros seríamos tentados. Por eso Jesús va al desierto hecho hombre, hecho humano. Solo que iba lleno del Espíritu Santo. Usted puede andar llena del Espíritu Santo, usted puede estar lleno del Espíritu Santo, si usted así lo decide. ¿Por qué? Porque esto es algo es una convicción en nuestro corazón realmente si queremos seguir al Señor, si no queremos seguir al Señor, si queremos creer en el Señor o si no queremos creer en el Señor. Pero en el momento en que usted decida a creer en el Señor, en el momento en que usted decida a querer conocer al Señor mediante una intimidad, mediante una relación a través de la palabra, porque es a través de la palabra donde vamos a poder hablar con el Señor, es donde vamos a poder escuchar al Señor. ¿Sabe qué? Muchas veces pensamos que leer la Biblia es leerla por leerla como leemos el libro de Paco y Lola, pero resulta que no es así. Usted puede leer el libro de Paco y Lola y usted no le va a encontrar nada importante. Ya lo que usted leyó y ya usted se sabe de memoria toda la historia. Pero cuando usted lee la Biblia, usted está hablando con Dios. La palabra de Dios es viva, todos los días nos habla. Usted todos los días va a encontrar algo nuevo en la palabra de Dios. En cada versículo que usted lea en la Biblia, usted se dará cuenta que aunque todos los días lea el mismo versículo, todos los días el Señor le va a hablar cosas diferentes. Ese es el poder que tiene la palabra del Señor, ¿verdad?
Entonces, por eso Jesús nos enseñó la forma de cómo vencer las tentaciones. Y es a través de la palabra. Así como Él venció a Satanás en aquel lugar donde no lo pudo tentar, ni ofreciéndole los reinos y un montón de cosas que le ofreció, Jesús lo venció con la palabra, ¿verdad? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, solo a tu Dios adorarás, ¿verdad? Eso dice, solo al Señor tu Dios adorarás. O sea, Él lo venció con la palabra. Es lo que Él nos quiere enseñar en esta tarde. Nos quiere enseñar que nosotros no solo podemos vivir del pancito, del sanguchito, ¿verdad? Si no estuviera tan largo se lo regalo, pero estamos lejos, ¿verdad? Sino que Él nos enseñó que podemos vivir también a través de la palabra, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios es grande y maravilloso. ¿Sabe? La palabra de Dios no es solo un manual, no es solo un manual de vida, sino nuestro alimento espiritual. Eso es la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros nos introducimos en los caminos del Señor, en los pensamientos del Señor, en lo que es lo que el Señor quiere que seamos como personas, en cuál es el camino que debemos tomar, cuál es la decisión que debemos tomar. Eso nos instruye la palabra de Dios. El ser humano no solo necesita alimentarse naturalmente, físicamente, ¿no? El ser humano necesita alimentarse espiritualmente. Sí, porque mire que Jesús dice en San Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. A eso dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Este es el pan natural. Este es el pan natural. Pero Jesús es el pan espiritual. Por eso Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso dice el Señor. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Bendito sea el nombre del Señor, porque Jesús y su palabra son el alimento nuestro de cada día, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Cuando un niño, mire, queridos hermanos, cuando un niño crece necesita ser alimentado para que crezca sano y fuerte, ¿cierto? Los niños cuando nacen, cuando empiezan a crecer, a desarrollarse, necesitan estar bien alimentados. ¿Para qué? Para que crezcan fuertes y sanos, ¿verdad? Así somos nosotros. Cuando una persona decide venir al conocimiento de la palabra, recibe el alimento espiritual y empieza a crecer como cuando era un niño, ¿verdad? Como cuando era un recién nacido. Así empieza. Por eso la palabra dice que somos linaje. Dice la palabra del Señor que nosotros somos linaje escogido de Dios, ¿verdad? Eso dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Primera de Pedro, es lo que quería explicar un poquito cuando dice que cuando una persona decide venir al conocimiento de la palabra de Dios, recibe el alimento espiritual, ¿verdad? Y empieza a crecer como cuando era un niño, ¿verdad? Como cuando era un recién nacido. Dice Primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcan en salud. O sea, cuando usted y yo venimos al conocimiento del Señor, queremos ser como aquellos bebés que cuando están pequeños los bebés solo quieren estar tomando lechita y lechita y lechita, ¿verdad? Eso es lo que quieren. Yo me acuerdo de mis hijos cuando estaban pequeños y a cada rato había que hacerles el chupón de leche porque es lo que cada rato necesitaban, el chupón de leche. Bueno, Jesús está haciendo aquí, la palabra hace aquí literalmente está hablando de una leche pero espiritual,
¿verdad? Y entonces cuando usted y yo empezamos a leer, a escudriñar un poco la palabra del Señor, entonces nos damos cuenta que tenemos esa necesidad, que empezamos a sentir esa ansiedad por querer recibir y recibir y recibir esa palabra del Señor que se convierte en nuestra leche espiritual, ¿verdad? Bendito sea Dios. Sabe que la palabra de Dios dice, y por eso es tan importante el estar llenos del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya nos dio un lugar en la vida. Dios nos dio un lugar en la vida. Dios nos dio un lugar en la vida, pero nos dio un lugar en la vida donde necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, estar llenos del conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque dice que somos linaje escogido, linaje elegido, real sacerdocio, dice, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, medite un poquito y medite un poquito ahí donde está. ¿Cómo podemos ser real sacerdocio de Dios y pueblo adquirido por Dios? Y cómo vivir no solo de pan, sino también de la palabra de Dios. Si no buscamos el poder alimentarnos espiritualmente, si no buscamos tener esa relación con el Señor a través de la palabra, yo creo que sería muy difícil. Yo creo que si nosotros buscásemos la palabra como con la ansiedad que muchas veces buscamos el pancito, ¿verdad? El sanguchito, yo creo que nosotros estaríamos llenos del conocimiento de la palabra del Señor y podríamos ser ese pueblo del cual habla la Biblia. Dice que somos linaje elegido, dice real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué es lo que debemos anunciar? Las Escrituras. Debemos de hacer énfasis en la salvación del ser humano, debemos hacer énfasis en el arrepentimiento, debemos hacer énfasis porque es lo que las Escrituras hacen, hacer énfasis en el perdón, en el arrepentimiento, en el tomar el camino del Señor. Solo así podemos ser linaje escogido por Dios, el real sacerdocio, dice también. ¿Por qué? Porque somos personas llenas del conocimiento de Dios, somos personas que, como dice Primera de Pedro 2:2, dice que hemos deseado como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual, dice, necesitamos llenarnos a través de la palabra de Dios, necesitamos darle vida a ese espíritu que está en nosotros, porque si usted y yo no escudriñamos la palabra del Señor, si usted y yo no venimos al conocimiento de Dios, lo que va a suceder es lo que dice ¿cómo se llama? En Santiago 2:26, que dice que un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto. El espíritu necesita estar lleno de la palabra y del conocimiento de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Bendito sea el nombre de Dios. Dice Romanos 12:2, es una exhortación a ser transformados por la palabra, a renovar nuestros pensamientos y nuestra mente en Cristo Jesús. Es decir, ¿cómo podemos ser transformados? ¿Cómo podemos ser ese pueblo adquirido por Dios? A través de la palabra. Es la palabra quien nos transforma. Es la palabra quien activa al Espíritu dentro de nosotros. Bendito sea Dios. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, en San Juan 6:35, es porque Jesús es la palabra de Dios. Donde dice Deuteronomio 8:3, dice que el maná caía del cielo. Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús es la palabra de Dios.
Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. La palabra verbo significa Dios, y el pan, el verbo, y el verbo en Dios. Y Dios es Jesús, y Jesús es el verbo. Jesús es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque me dio este tiempito para poder compartirlo con ustedes. Y como les decía, queridos hermanos, yo creo que nosotros podemos siempre sacar un tiempito en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestro estudio, para poder escudriñar un poquito la palabra del Señor. No necesitamos agarrar la Biblia y leerla como leer un libro, como les decía, como leer el libro de Paco y Lola, no. La Biblia es algo con lo cual usted tiene que disfrutarlo, es decir, cuando usted lee un versículo, disfrutar ese versículo y meditar y dejar que el Espíritu le hable de qué está hablando ese Espíritu. Necesitamos darle ese tiempito al Señor, ¿sabe? No cuesta nada. Hoy en día la tecnología le dice a usted que usted puede tener la Biblia en su celular, imagínese. Usted puede andar la Biblia en su celular, y si usted en el transcurso del camino, en el transcurso del día, usted sintió la necesidad de una palabra, usted mismo la busca ahí y le dice al Señor que le hable. Así es que vamos a orar, vamos a decirle al Señor, Señor, gracias, Padre. Ore conmigo, ahí donde usted está, ore conmigo. Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Señor, le pedimos, Padre bendito, que sigas hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones. Señor, danos el discernimiento y el entendimiento cada vez que leemos un versículo en tu palabra, Señor, cada vez que citamos las Escrituras, Señor, danos el discernimiento para poder entender lo que tú nos quieres hablar, danos el entendimiento para poder entender lo que tú quieres que hagamos. Señor, quita toda pereza de mí, quita todo aquello que muchas veces me aleja del poder tener un tiempo contigo. Señor Jesús, yo en esta hora quiero decirte que yo quiero instruirme en tus caminos. Enséñame, oh Padre, a discernir cada día más y más tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.